nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La historia de Carlos III es la de un rey que mostró cómo para ser buen gobernante hace falta, sobre todo, sentido común. El Borbón no fue ningún genio, pero supo rodearse de personas muy competentes y su reinado es considerado por muchos como el del último gran rey de España. Como muchos otros hombres destacados, lo que peor nos dejó fue su sucesor. De Carlos III se ha dicho que fue un rey normal, destacando con esta expresión las peculiaridades de sus antecesores e incluso la locura de alguno de ellos. Por el contrario, sobre todo una vez coronado, fue un ejemplo de comportamiento moderado y responsable. Un retrato de Goya le muestra como un hombre de mirada bondadosa y afable. El pueblo le llamaba el rey bueno. Lo era. En su juventud mostró una inclinación muy marcada hacia las mujeres, pero ya casado varió su comportamiento. Siendo rey de Nápoles, matrimonió con María Amalia de Sajonia, alemana e hija del rey de Polonia, cuando él tenía 22 años y ella 14. La joven resultó ser una mujer dominante y colérica, de la que el rey huía cuando ésta se enfadaba. Aunque fue un matrimonio político, resultó también muy llevadero para ambos. Con ella tuvo 13 hijos, si bien solo 7 sobrevivieron hasta hacerse adultos. Cuando en 1759 murió sin hijos su medio hermano Fernando VI, Carlos heredó la corona de España, por lo que tuvo que abandonar el reino napolitano, del que era monarca desde 1735. Desde su llegada a Madrid desarrolló una política de reformas para el que contó con ilustrados como Campomanes, Floridablanca o Aranda. Esas reformas fueron precisamente las que impulsaron el motín de Esquilache, un movimiento de carácter popular instigado por sectores eclesiásticos y nobiliarios. Planeó reformas religiosas que se concretaron en la expulsión de los jesuitas en 1767, decisión en la que pesaron todo tipo de factores políticos, incluyendo la acusación de que habían urdido el motín de Esquilache. Impulsó también la creación de hospitales públicos, del servicio de alumbrado y recogida de basura, el uso de adoquines y una buena red de alcantarillado. Esas medidas fueron más visibles en Madrid, donde desarrolló un ambicioso plan de ensanche, con grandes avenidas, monumentos como la Cibeles, Neptuno, la Puerta de Alcalá, la Fuente de la Alcachofa, la construcción del Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, hoy Museo Reina Sofía, o el edificio del Museo del Prado. Este plan de engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad le ha valido la consideración de ser el mejor alcalde de Madrid, pero la verdad es que el rey no pisaba apenas la capital. Obsesionado con la caza, planificaba el año en función de su pasión cinegética. Siempre hacía el mismo recorrido y en las mismas fechas. No había día del año en el que no saliese a cazar, excepto el jueves y viernes santo. Carlos III hizo obligatorios los estudios primarios y desarrolló las escuelas de artes de oficios y los estudios secundarios, la investigación científica y las sociedades económicas de amigos del país que buscaban la mejora agrícola, base de la economía según las ideas fisiócratas del siglo XVIII. Además, su liberalización del comercio con América tuvo unos profundos efectos en la economía nacional. Murió el 14 de diciembre de 1788, rodeado de los cuerpos de San Isidro y San Diego de Alcalá y de las reliquias de Santa María de la Cabeza, mientras los médicos discutían acerca de la dolencia del monarca. El paciente se les fue. Don Jorge Álvarez, le tenemos esta noche aquí, muchas gracias, para hablar de Carlos III, que es un monarca, como hemos dicho en la introducción, quizá el último de los grandes monarcas de la historia de España. Tuvo una relación en lo personal muy desapasionada, podemos decir, pese a los 13 hijos, con María Amalia de Sajonia, que fue además, por cierto, ella quien introdujo el Belén en España, que lo trajeron de Nápoles, en una costumbre napolitana. Y bueno, se llevaron también que cuando murió la reina, Carlos III dijo aquello de «es el único disgusto que me ha dado esta mujer». Sí, y bueno, era un matrimonio
que, como todos los matrimonios de la alta nobleza y la realeza en esa época, era un matrimonio político de conveniencia que había organizado su madre, la Isabel de Farnesio, que ante todo no quería que su hijo se casase con una princesa austriaca y entonces optó por María Amalia de Sajonia. Y es cierto que al final acabaron congeniando muy bien los dos. Ella era una persona muy religiosa, la reina, lo cual no impedía que tuviese un carácter muy fuerte, que además tomase parte activa en la política, le gustaba cazar, lo cual para Carlos III era importantísimo, iban juntos a las cacerías, de hecho incluso fumaba puros habanos, se dice que murió prematuramente, entre otras cosas, por su afición al tabaco. Pero es cierto que tuvieron una relación excepcionalmente buena para lo que era un matrimonio de esa época. Una de las medidas que adopta Carlos III y que tiene que ver con su política religiosa, aunque no solo, es la expulsión de los jesuitas en el año 1767, acusados, entre otras cosas, de promover el motín de Esquilache, que parece ser que no es un movimiento tan espontáneo como a veces se ha querido decir. Quizá lo pudiera ser en los primeros momentos, pero que luego fue claramente capitalizado. Es un motín que, por cierto, siempre se ha focalizado en Madrid, pero que no fue exclusivo de Madrid, sino que se extendió por una gran parte de España, lo cual le da quizá una dimensión un poco distinta de lo que hasta ahora se venía comentando. Sí, el motín de Esquilache es un punto de inflexión en el siglo XVIII español y se juntan muchísimos factores, es bastante confuso. Es cierto que hay un componente de protestas de hambre porque había habido malas cosechas y eso hizo que la población fuese especialmente levantisca. De hecho, se terminó con él cuando se bajó el precio del pan, el precio de la harina y del trigo, ¿no? Que era una de las principales demandas que pedía la gente, pero otra demanda que pedían era la expulsión de los ministros extranjeros, como Esquilache, y el respeto a las viejas costumbres y tradiciones españolas, lo cual le da un componente de nacionalismo, si se puede hablar de nacionalismo en el siglo XVIII, muy interesante y que yo creo que incluso nos deja ver un poco lo que va a ser el levantamiento popular luego del 2 de mayo, de ese pueblo orgulloso de su tradición y que no quiere esta influencia extranjera. Bueno, Carlos III ha sido considerado un poco como, bueno, se le ha llamado el mejor alcalde de Madrid, ¿no? En cierto modo lo fue, porque es el que crea el Madrid más, si se puede llamar así, más llamativo desde el punto de vista arquitectónico, fiel a las ideas de la Ilustración entonces de que, bueno, la educación y el embellecimiento de las ciudades contribuían a elevar el nivel del pueblo, lo cual era bien cierto por otra parte, y casi lo más bonito de Madrid, podemos decir, incluso lo que se conserva ahora, es de esta época, ¿no? Desde luego el Madrid borbónico sin duda ninguna y en gran parte de Carlos III. Pero por otro lado, era muy poco asiduo de la ciudad de Madrid. Sí, no, a él no le gustaba especialmente, como su pasión principalmente era la caza, pues andaba siempre normalmente de uno a otro de sus palacios, bien en La Granja, bien en Aranjuez, y la verdad es que por Madrid pasaba poco, incluso precisamente por problemas como fue el motín de Esquilache, tenía incluso algo de manía, ¿no? O algo de reticencia a la corte de Madrid, que la veía como un sitio peligroso, lleno de nobles y obispos conjuradores y un pueblo levantisco, pero es cierto que construyó el Madrid que hoy en día conocemos, el Madrid grande, y que por primera vez le dio la imagen de una digna capital europea, que hasta entonces, a pesar de haber sido el centro del mundo, nunca la había tenido. También por eso a lo mejor no quería ver mucho Madrid y ahí concibió la necesidad de que Madrid mejorase. Es un poco como la historia que se cuenta de André Maurois, ¿no? que detestaba la Torre Eiffel y todos los días desayunaba en ella. Hasta que un día ya un camarero enfadado le preguntó, bueno, señor Maurois, pero si usted detesta la Torre Eiffel, ¿por qué viene todos los días? Y André Maurois le contestó al camarero, porque desde aquí no tengo que verla, ¿no? A lo mejor le pasaba un poco lo mismo a Carlos III. Bueno, el hombre tenía unas ciertas fijaciones y una de ellas, quizá la más llamativa de todas, era la caza. Era un hombre que cazaba prácticamente todos los días del año y además, por lo menos estacionalmente, siempre estaba en los mismos sitios. Todos los reyes de España han sido cazadores compulsivos, siempre ha sido una afición muy establecida entre la nobleza española, pero es cierto que a él, entre otras cosas, le venía muy bien para relajarse y un poco, ¿no?, evadirse del mundo. Esto era muy importante porque la verdad es que en su familia habían tenido serios problemas de lo que hoy llamaríamos tendencia o comportamiento depresivo. Su padre, Felipe V, fue una persona claramente depresiva que acabó loca y su medio hermano, Fernando VI, igualmente acabó también perdiendo la cabeza. Entonces yo creo que él se refugió en estas aficiones y en un comportamiento que tenía muy cínico y como muy despreocupado para intentar evitar esa melancolía tan familiar y poder mantener la cordura y la sensatez. Y efectivamente le funcionó, fue siempre un hombre muy desapasionado pero muy racional. Efectivamente, se llamaba entonces melancolía, esas tendencias a la depresión, ¿no?, que había y que estaban presentes también en Carlos III, que venían ya pues, por lo menos desde Luis XIV, ¿no? Bueno, en su vida, incluso personal, él concibió esa idea, muy imbuido de todo lo que era el racionalismo de su época, de la necesidad de elevar al pueblo mediante la educación, y quizás el rey que tomó una mayor cantidad de medidas en ese sentido, la educación de la gente, la educación de la población y también las medidas de tipo reformista para mejorar la condición objetiva del pueblo.
Sí, yo creo que se habla siempre en el siglo XVIII de que es la gran época del reformismo borbónico que intenta modernizar la estructura del país. Y yo creo que podríamos decir, como una generalización, y todas las generalizaciones son malas, ¿no?, pero que Felipe V, en la primera mitad del siglo, lo que hace es modificar las estructuras políticas y administrativas del reino, y Carlos III, estando ya, digamos, los miembros puestos de su padre, lo que hace es trasladar eso a nivel más social. Y ahí tenemos efectivamente un programa educativo, se crean los estudios primarios, que son la base de nuestra actual formación profesional, se crean las sociedades de amigos del país para fomentar la economía, se fomenta un sistema de caridad, asistencia a los pobres y a los enfermos, como no había en ningún otro sitio de Europa. Es verdad que, por lo tanto, digamos, es como la vertiente más social del reformismo borbónico en esta política de Carlos III. Y en términos generales, pues nos queda ya muy poquito tiempo, su política exterior podemos calificarla de exitosa. Sí, claramente. Él recupera, ¿no?, la política belicista que había interrumpido Fernando VI, y lo que hace es tomar, por lo tanto, una política de confrontación con Gran Bretaña que empieza muy mal en la Guerra de los 7 años, pero que, sin embargo, se recupera en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en la que se asesta un golpe mortal al Imperio Británico. Muere, y no es el único, entre discusiones de los médicos por ver qué le pasaba al rey, qué le pasaba al monarca, y mientras tanto el bueno de Carlos III, que era así considerado por el pueblo como un rey bueno, y realmente en términos generales, incluso en lo personal, lo fue, se les murió a los médicos. No fue, como decimos, el único personaje de la historia. Pues, don Jorge, espero que los espectadores hayan sacado la misma conclusión que yo, porque ha sido sumamente entretenida esta exposición y echar luz sobre un monarca, Carlos III, sobre su vida más personal quizá, que, bueno, pues que creo que es uno de esos monarcas que, aunque se habla mucho de su obra política, en lo personal no suele tratársele tanto. Y sobre todo que, como decíamos, es probablemente un contraste extraño, el último gran rey de España y a la vez el rey más normal y de perfil más modesto. Yo creo que eso es lo que hace atractiva su figura, ¿no? Y como hemos dicho al principio, pues quizá lo peor de él, como en otros muchos casos de algunos grandes hombres de la historia de España, no es lo que hicieron, sino el sucesor que nos dejaron. Muy buenas noches, don Jorge. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes igualmente muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.